Vamos a Romanos y vamos a estar en el capítulo 1. Hoy avanzaremos en esta serie por el mes de octubre, la serie de las solas de la Reforma. Ya trasegamos por la gracia, sola gracia, sola escritura. Y hoy vamos a ver el principio de sola fe. Sola fe. Romanos 1, y vamos a estar en dos versículos únicamente. Versículo 16 y versículo 17. El apóstol Pablo escribió esta carta. Versículo 16 y 17 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Está Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, ahí se repite una palabra, ¿por qué? No de pregunta, sino de respuesta, ¿no? Porque el por qué de pregunta va separado y con una tilde. ¿Por qué? Es que a mí me gusta aprovechar también para irles enseñando tipsitos de cómo comprender la palabra, ya que los tengo aquí juntitos. Ese por qué, siempre que lo vean, es razón. Razón. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y aquí Pablo está dando una razón de algo que viene atrás. Y algo que dijo atrás lo lleva a decir, es que esto es porque yo no me avergüenzo del evangelio. De las razones que no me avergüenzo del evangelio. Y luego da la razón por qué no se avergüenza del evangelio. ¿Cuál es la razón? Porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahora nos da la razón de por qué es poderoso. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, se deja ver por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que encontramos aquí son razones. La razón por la cual el evangelio es poderoso. Esa es la idea central de estos dos versículos. Y es lo que debemos buscar en las escrituras, predicar. ¿Qué quiso decir el autor? Guiado por el Espíritu Santo. El justo por la fe vivirá. Queridos, este es el versículo que Dios usó para dar a Martín Lutero el entendimiento de la gran verdad. Recuerden que ya hemos trasegado y hablando que Martín Lutero, un monje católico, comenzó a cuestionarse sobre las indulgencias de la Iglesia de Roma. Y este hombre cuenta el historiador, los historiadores, que él mantenía en el confesionario a toda hora confesando cada uno de sus pecados, y mientras los compañeros de estudio de él iban y se confesaban 5 minutos y ya salían, este duraba 20 minutos, 1 hora, y ya cuando salía con porque el cura coloca una penitencia, ¿no? Para ser perdonado. Y él cuenta la historia que iba y a los 5 minutos regresaba. Padre, se me olvidó otro pecado, y empezaba. O sea, el hombre sufría. ¿Sabe con quién lo identifico? Con el salmo que acabamos de leer. Él sentía sufrimiento, la mano de Dios por su pecado. Pero este versículo
Estos dos versículos de Romano que acabamos de leer, y sobre todo una especie de conclusión, más el justo por la fe vivirá, eso fue lo que Dios usó para hacerle a él ver el entendimiento de la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Que las obras hechas por los hombres no sirven de nada para la salvación. Que Lutero no podía hacer absolutamente nada. Fíjense que él se retiraba del confesionario y tenía que volver porque su pecado le aplastaba, no se sentía limpio. Y este versículo fue el que entonces le dio a él la gran verdad que le llevó a tener paz, como lo vamos a ver más adelante. Este fue el versículo que Dios usó para traer paz a Lutero cuando su alma no descansaba. Cuando diariamente él, inclusive hablan de que él mismo se azotaba por sentir el peso del pecado contra Dios. Este fue el versículo que hizo ver a Lutero el gran desvío de la Iglesia Católica Romana, pidiendo indulgencias para poder sacar las almas del purgatorio. Porque recuerden que la orden era, usted tira una moneda en la caja de las indulgencias, inmediatamente su familiar sale del purgatorio y le daban un certificado. Pero si usted quería también adelantar lo suyo, entonces usted también podía dar indulgencias, pagar dinero. Este fue el versículo por la fe. El justo vivirá. Este fue el versículo que le abrió los ojos a Lutero y vio la pecaminosidad de este cobro de indulgencias, queridos. La Iglesia Católica enseñaba y sigue enseñando que la fe es importante para la salvación, pero también las buenas obras. Eso dice su catecismo. Las buenas obras ayudan a la salvación. Pero ahora Lutero se encuentra con que el justo solamente vive ¿por qué? Por la fe. Por la fe. El justo por la fe vivirá. Este es el versículo que hizo entender a Lutero lo horroroso de que se tuvieran que pagar las indulgencias, lo horroroso que se tuviera que hacer algo para ganar el favor de Dios. Ahora, para comprenderlo, entonces, centrémonos en nuestro texto, queridos. Volvamos a él. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, para poder comprender nuestro texto de hoy, y es el consejo también para que usted comprenda un texto, es bueno saber qué estaba ocurriendo. ¿Por qué Pablo está diciendo, es que yo no me avergüenzo? Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, primeramente al judío, pero también al gentil. Pues queridos, para poder comprender un poco mejor este texto, es necesario que conozcamos qué estaba pasando. La iglesia en Roma inicialmente fue formada por judíos que creyeron en la obra de Cristo, pero también por algunos gentiles. Ya sabemos todos que gentil para ellos era toda aquella persona que no era de raza judía. Entonces era conformada mayormente por judíos y algunos gentiles. Roma era una capital cosmopolita de comercio, política, y donde se asentaba el emperador, el trono de él. Así es de que había mucha gente que venía de otros países, de otras naciones, y algunos de ellos creyeron. Pero luego en el año 49 después de Cristo, el emperador de esa época, Claudio, tomó una decisión, expulsó a todos los judíos porque los consideraba que ellos no eran buenos para el imperio, y expulsó a todos los judíos de Roma. Los creyentes y los judíos que no creyeron en Jesús, todos fueron expulsados de allí.
Así es que la iglesia en Roma quedó solamente formada por ¿quiénes? Por solo gentiles. Y pasaron años, entonces luego de que este emperador muere y asciende otro al poder, este tumbó ese decreto, entonces los judíos regresaron. Pero cuando regresan los judíos a la iglesia, lo que se encuentran es que la manejan ¿quiénes? Gentiles. Y recordemos que los judíos, aún en su interior, ellos consideraban, somos el pueblo ¿qué? Escogido de Dios. Y entonces ahora empieza a haber fisuras entre los gentiles que ya estaban allí, que eran los que manejaban la iglesia, y su mayoría era la iglesia, y obviamente su cultura estaba impregnada allí en la iglesia, y ahora llegan judíos ¿en qué? En minoría. Y entonces empieza a haber un conflicto entre ellos dos, entre estos dos grupos. Posiblemente los judíos adjudicándose, pero ¿por qué ustedes están manejando y nosotros somos el pueblo de Dios? Y de hecho recuerden que muchos judíos intentaban que los gentiles creyentes tenían que circuncidarse. Pero los gentiles también dando sus argumentos. Con eso en mente es que Pablo escribe esta carta. ¿Para qué? Ya podemos ver cuál es el objetivo. Acabar con eso. Acabar con esa disputa. Esa tensión que había entre ellos. La misma carta nos deja ver que había tensión entre ellos. El capítulo 3, versículo 1, escuchen lo que dice Pablo. ¿Qué ventaja tiene ser judío? ¿O qué provecho tiene la circuncisión? Ahí se da uno cuenta que los judíos tal vez están diciendo, es que nosotros somos circuncidados, ustedes no. Entonces Pablo allí está dejando ver eso. ¿Qué ventaja tiene que usted sea circuncidado frente al hermano gentil? En el capítulo 3, versículo 9, Pablo dice esto, que nos deja ver lo que allí había un conflicto. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? Y Pablo era ¿qué? Judío. ¿Sí se nota allí el ambiente? Si él dice, ¿qué crees? Nosotros somos mejores que ellos, es porque los judíos se estaban creyendo más superiores a los gentiles. En el capítulo 3, versículo 29, Pablo dice, ¿o es Dios solo de los judíos? O sea, que los judíos están diciendo, es que es el Dios nuestro. Y una muestra más, porque hay muchas. Hay otro versículo, en el capítulo 14, 10, dice Pablo, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Entonces, uno sí nota en la carta que había ese conflicto. Y Pablo entonces escribe para buscar solucionarlo, esta tensión que había entre ellos. Ahora, ¿cómo lo soluciona Pablo? Capítulo 1, versículo 15. Usted ahí, no lo voy a leer, pero del 8 al 14, Pablo viene diciendo que él los tiene en cuenta en sus oraciones a Dios, que él ha visto y es testigo de cómo la fe de ellos se ha expandido. O sea, son verdaderos creyentes. Pero luego dice, y yo he querido ir a verlos, pero me ha sido imposible. Versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros que el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La forma como Pablo dijo, vamos a solucionar esto es predicándoles el evangelio. Y es que, hermanos, a veces es necesario predicarnos a nosotros mismos el evangelio. Muchos tenemos la concepción que el evangelio se le predica es al inconverso. Pero no, el evangelio tenemos que predicárnoslo nosotros mismos para poder volver a afianzar o corregir cosas que de pronto están mal, como está ocurriendo aquí con los judíos y con los gentiles. Los judíos sintiéndose superiores y más merecedores de la bendición de Dios sobre los gentiles. Entonces la solución es prediquemos otra vez el evangelio. Es necesario que conozcamos muy claro el evangelio para corregir algunos conceptos equivocados. Y entonces es cuando Pablo le dice, les voy a predicar nuevamente el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora, este tema de avergonzarse, en últimas quiere decir, pase lo que pase, yo lo predico. No temo predicar el evangelio. No me da pena predicarlo y no me da pena tener que soportar lo que tenga que soportar. Pablo había soportado ¿qué?
azotes, Pablo había soportado cárceles, Pablo había soportado vituperios, burlas en Atenas, lo habían expulsado de Tesalónica. Y con todo y eso, lo que Pablo está diciendo con no me avergüenzo es, yo no rehúso a seguir predicando el evangelio. Con todo y eso, lo que me pueda pasar, yo no voy a rehusar de predicar el evangelio. Y la razón, porque es poderoso. Y ahí tenemos que copiar cosas. Porque él sufrió por el evangelio cárceles, azotes, y nosotros no nos queremos exponer a que alguien de pronto nos haga el feo, no nos salude. Lo máximo que puede pasar con alguien cuando le predicamos es que nos rechace. Mientras Pablo sufría cárceles y azotes y aún con eso se para y dice, no me avergüenzo, no me echo para atrás, así me pase lo que pase, nosotros muchas veces sí nos cohibimos de hacerlo. Y no debiéramos hacerlo porque el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Ahora, esa palabra poder en el original griego que fue escrita es la palabra dunamis, que significa fuerza, poder. De ahí nace la palabra dinamita, para que tengamos una analogía. Y es que, hermanos, cuando usted predica el evangelio, el mensaje de Dios, sin diluirlo y sin corromperlo, porque lo mismo pasa con la dinamita. Si está mojada no sirve, aunque es dinamita, pierde su poder. Pero cuando usted y yo predicamos el evangelio sin diluirlo, sin corromperlo, este tiene todo el poder de Dios. El poder que puede transformar un corazón de piedra como el que usted y yo tuvimos en un corazón blando que recibe la palabra de Dios y da fruto para su gloria y para nuestra salvación. Es el poder del evangelio únicamente, no son nuestras experiencias, aunque ellas pueden sumar como un ejemplo de la gracia de Dios. El evangelio es tan potente que puede también, y es el que destruye las filosofías humanas. Una persona que está impregnada de mucha filosofía, como pasa mucho con los ateos, y aún uno ve, por ejemplo, los científicos, con toda su filosofía, lo único que puede romper todo eso es ¿qué? El evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué les está diciendo Pablo esto a los judíos y gentiles que eran cristianos en medio de su problema? Para que se dieran cuenta que el uno no estaba mejor delante de Dios. Porque dice es poder de Dios para salvar ¿a quién? Al que cree. ¿Y luego qué dice? Al judío, pero también al gentil. Así es de que el judío no se sienta mejor delante de Dios que el gentil, ni usted gentil se sienta mejor delante de Dios. Es para el que cree, para todo. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos. Y es que recuerden que el judío siempre en su corazón pensaba que ellos eran los únicos que hacían parte del pueblo de Dios. Y ahora ver a un intruso, a un gentil también, pues eso obviamente les chocó. Y peor verlos que ellos ahora eran los que tenían la hegemonía en la iglesia. Y Pablo les predica el evangelio y dice, es poderoso para salvar tanto a los unos como a los otros. Con una condición, ¿cuál? El que cree. El que cree. El evangelio aplica solamente al que cree, hermanos. El evangelio es poderoso para salvar a todo aquel que cree, al que pone su entera confianza en Cristo. Sin importar si es judío, sin importar si es gentil, sin importar si tiene plata, sin importar si es pobre, sin importar si tiene mucho estudio o es un iletrado. Y esto nos ayuda, porque muchas veces, no, a ese no le predico. ¿No les ha pasado? Que mientras Dios no hace acepción de personas, nosotros sí. No, ese es muy estudiado, a ese no le predico. Él también necesita la salvación como la necesité yo. No, él es católico. Necesita la salvación como la necesité yo. ¿Ven que él no hace acepción de personas? No, pero ¿cómo vamos a ir a predicarle a los muchachos que están en droga? Ese es un drogadicto, ahí no hay nada. No, él necesita el evangelio. Pero es que ella es una prostituta. Sí.
Recuerden que una prostituta entró y lavó los pies de Jesús con su perfume y secó sus lágrimas con las cuales lavó los pies. Dios no hace acepción de personas, mientras que nosotros en varias ocasiones lo hemos hecho, hermanos. Para salvar al judío y al gentil, lo único que necesita es creer. Y cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, la pregunta que surge aquí es, ¿salvarnos de qué? Y posiblemente, no lo dice la palabra, pero voy a estirarme un poquito en imaginación. Posiblemente el judío decía, ¿salvarme de qué? Si yo soy del pueblo de Dios. Yo soy el que, mi tatarabuelo es Abraham. Pues Pablo entonces no deja eso allí, aunque no está expresada la pregunta ¿salvarme de qué? Pablo se adelanta. Y posiblemente para usted y para mí, y usted que esté sentado allí puede decir, ¿pero salvarme de qué? Bueno, por favor, vayamos ahí más adelante al versículo 18 y 23. Ellos debían saber, y usted y yo también tenemos que saber de qué nos salvó el Señor. Era necesario que ellos supieran de qué se habían salvado. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela, ojo, no es la ira de un humano. Si tiene poder para crear todo lo que creó, tiene poder para destruir. Y recuerden que hay una parte en la Biblia donde dice, no le tengan miedo a los hombres que solo pueden matar el cuerpo. Témanle a Dios que puede matar el cuerpo y enviar su alma al infierno. Y entonces Pablo ahora les explica a ellos de qué los salvó y por qué es poderoso. Porque la ira de Dios se revela, se deja ver desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quienes, de todos los seres humanos, los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Razón, mire cómo él da razones, ¿sí ven? Todos los porqués que estamos encontrando. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, nadie puede ver a Dios, pero sí podemos ver su obra y en su obra podemos entonces vislumbrar quién es Él. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto y aquí está la razón, pues Dios se lo manifestó, se lo dejó ver. Vuelve y da razón, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, ¿cómo puede usted ver eso? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando usted levanta sus ojos y usted ve las estrellas, y usted ve el sol, y usted ve la luna, y cuando usted sí tiene la oportunidad de ver con un telescopio las galaxias, usted allí puede ver el poder y la divinidad del Señor, aunque no lo vea Él. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Queridos, nadie tiene excusa para decir que no ha visto a Dios. Y ahí recuerdo una pregunta que alguien hizo un día, bueno, pero ¿qué pasa con aquella persona que vive por allá en la jungla? Bueno, él tiene el sol para verlo y a través de él decir, wow, hay un Dios grande. Pero ellos lo que hacen es que adorar al sol. Y es lo que manifiesta Pablo aquí. La ira de Dios es porque no le reconocieron. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿a través de qué? De su creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y entonces, ¿qué hicieron los hombres? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido, quedó en tinieblas, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios que es incorruptible en semejanza de ¿qué? De imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Miren lo que hicieron los hombres. Y Pablo lo que les está diciendo es, mire de lo que los salvó el Señor a ustedes, porque Pablo está hablando con la iglesia. Ustedes que creyeron, tanto judíos como gentiles, a ustedes se les aplicó el poder del evangelio que los salvó de la propia ira de Dios. Una ira de Dios sobre una base cierta, ustedes no le glorificaron.
Ustedes se envanecieron en sus razonamientos. Ustedes en lugar de adorar a Dios se hicieron imágenes. Y usted y yo podemos decir, nosotros no hacemos imágenes. Pero ¿y qué tal cuando idolatramos a personas, hermanos? O cuando el trabajo es el que se convierte en nuestro ídolo. Toca escarbar porque nosotros también en ocasiones podemos estar haciendo lo mismo. Y eso es lo que Pablo les está mencionando a ellos. Ustedes fueron salvos por el poder de Dios de su propia ira. Y es que, queridos, cuando uno no sabe la deuda que otro paga, no es agradecido. Cuando uno no se da cuenta de que me ha salvado el Señor, uno no responde de la manera como debiera. Ahora, esto no era suficiente para los que estaban leyendo la carta. Dios los salvó de la ira de Dios, de Él mismo, por su poder, porque ustedes hicieron esto y esto y esto. Ahora les va a decir que esa justicia de Dios, esa ira se deja ver aún en vida. Los versículos que continúan usted se puede dar cuenta. Versículo 24. La ira de Dios se revela, se deja ver aún estando vivos. Y la ira de Dios empieza a manifestarse cuando Dios da la espalda y deja que la persona siga cayendo en una espiral de pecado. Escuchen lo que dice. Versículo 24. Por lo cual, o sea, porque ustedes no manifestaron a la gloria de Dios su reverencia, por esa razón, por lo cual también Dios, ¿qué? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando dice Dios los entregó, no es que Él los empujó a algo, simplemente los dejó que siguieran en su condición. Y eso los llevó a deshonrarse en sus propios cuerpos. Versículo 26, brinquemos allí. Por esto Dios los entregó, vuelve y lo dice. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a la naturaleza. ¿Ven que no se nace homosexual, queridos? Es consecuencia del pecado. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios, ¿qué hizo? Los entregó. Eso es, los dejó solitos. Los entregó. Me perdí. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y cerremos con versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son ¿qué? Dignos de muerte. Y esto no solamente lo hacen, sino que también se complacen con todos los que la practican. Observe usted cómo la ira de Dios comienza a manifestarse aún en vida. Hay quienes dudan que venga un juicio de Dios al final. Pero no conocen también que el juicio de Dios comienza a revelarse aún estando en vida, cuando Dios le da la espalda al pecador y lo deja que siga cayendo, enlodándose más con su pecado, y al final lo que el Señor declara son dignos ¿de qué? De muerte. Pero no se está refiriendo a la muerte física, porque creyentes y no creyentes todos vamos a morir. Se está refiriendo a la muerte eterna. Ahora entendemos lo importante que Pablo consideró por qué predicarles a ellos el Evangelio. Para que ellos comprendieran que tanto judíos como gentiles, ambos eran ¿qué? Ambos podían o estaban allí bajo la ira de Dios, bajo la descarga de la ira de Dios. No por ser judío, entonces ellos estaban menos dispuestos a la ira de Dios. Pablo aquí lo que hace es ponerlos en el mismo plano. Ninguno es más que otro delante del Señor. Todos estaban bajo la ira del Señor. Y es importante que usted y yo también conozcamos eso. Que usted y yo también estábamos sin el Evangelio bajo la ira de Dios. Y que sin duda alguna muchas de las cosas que pudimos estar viviendo hacía parte de que Dios nos hubiera dado la espalda.
Ahora la pregunta es, ¿cómo puede escapar el pecador de la ira de Dios? ¿Será que haciendo cosas buenas? Y recuerda a Martín Lutero, porque a Martín Lutero la Iglesia Católica, los papas le habían enseñado que para escapar de la ira de Dios se podía ¿qué? Pagar indulgencias, confesarse, pero también el rosario, esa es otra herramienta que tiene la Iglesia Católica, y también haciendo ¿qué? Buenas obras. Es más, el Catecismo Católico enseña que el niño cuando es bautizado allí ya es justificado. Y que luego cuando él es adulto, él debe confirmar su fe para seguir siendo beneficiario de la gracia de Dios. Y que a través de las buenas obras, él sigue manteniendo esa gracia. Eso no es lo que enseña la Escritura. Obras, obras, obras. Haciendo buenas obras, confesándose con el cura y luego el cura le da la ¿qué? Absolución. Pero ahora Lutero se le están abriendo los ojos espirituales. Es por fe, sin discriminar a nadie. Esto hacía que Lutero se diera cuenta de que todo lo que él hacía y lo que la Iglesia Católica enseñaba no servía para nada delante de Dios. Y entonces su alma por eso no encontraba descanso. Le ocurría lo mismo que ocurría allá en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? La persona tenía que traer su corderito, el sacerdote lo sacrificaba para perdón de sus pecados, y la gente tenía que volver. ¿Para qué? Para lo mismo, y eso iba en un ciclo. Nunca había descanso porque siempre estaban pecando y nunca se sentían libres. Eso era lo que estaba ocurriendo aquí. Déjeme decirle que venir a la iglesia tampoco le hace a usted libre de la ira de Dios. No es por venir a la iglesia, hermanos. Eso no le hace libre de la ira de Dios. Tampoco se salva porque es que sus padres son cristianos y usted nació en un hogar cristiano. Eso tampoco le hace a usted libre de la ira de Dios. Tampoco sirve la oración de fe, que es algo que está muy popular. Mira, Dios te ama, ábrele la puerta. Es como pidiendo el favor, ¿no? Mire, ábrele la puerta a Jesús, Él te ama, Él está allí tocando tu puerta y si tú la abres, Él entrará y cenará contigo. ¿Quieres ser salvo? Bueno, sí, haz esta oración de fe conmigo, repite después de mí. Y creen que a través de una simple oración sin arrepentimiento, porque no tienen fe en Dios, va a ser salvo. No, queridos. Por eso muchas iglesias, muchas sillas están llenas de personas que creen que van para el cielo, pero su boleto está garantizado al infierno, hermanos. Entonces, si no son mis buenas obras, si no es por ser buen hijo. Hablé un día con un habitante de calle y les puse el evangelio del Señor Jesucristo y me dijo, yo estoy bien, yo tengo la salvación y el celo asegurado. Y yo, ¿por qué lo dice? Porque mi nombre es Serafín. Qué perdidos estamos, hermanos. Pero dentro de la misma iglesia hay gente que está perdida. ¿Usted cree que es salvo? Sí, yo hice la oración de fe. ¿Usted cree que es algo? Sí, mis papás desde pequeñitos me traen a la iglesia. ¿Y es que no vemos acaso los jóvenes como a los 16 años, cuando ya pueden tomar decisiones, se salen y no vuelven a la iglesia? Hay una verdad. Nada puede hacer el pecador para salvarse de la ira de Dios. Nada. Absolutamente nada. Primariamente porque está muerto en delitos y pecados. Solo hay una manera de que al pecador Dios lo vea inocente. No hay manera de que el pecador que es culpable pueda aparecerse delante de Dios en inocencia. Solo hay una forma en que Dios mismo hace que el pecador sea inocente ante sus ojos, aunque haya pecado. ¿Y es mediante qué? El evangelio. ¿Cuál es la razón que nos dio Pablo? Porque es poderoso para salvar al que cree.
primeramente al judío, es decir, concluyéndolo, porque es poderoso para salvar a todo el que cree, sin importar raza, estatus. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se deja ver solamente de una manera, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto de mas el justo por la fe vivirá está escrito en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Es decir, Pablo cita lo que ellos, los judíos, ya conocían. Es por fe. Y los judíos hacían obras y obras, y ellos creían que por hacerlas, ellos eran justos delante del Señor. Hermanos, el Evangelio es la buena noticia de Dios. Porque primero eso era lo que ellos tenían que volverle a recordar, el Evangelio. Por eso, queridos, cuando compartimos el Evangelio con alguien, lo que hay que hacer es mostrarle cuál es su condición, que es lo que Pablo acaba de explicar. Usted está bajo la ira de Dios y usted no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. Solo hay una manera, creyendo en el Evangelio. Bueno, ¿y qué es el Evangelio? Pablo lo explica en los versículos 2 al 4. Cuando él dice, voy a leerlo del 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para ¿qué? El Evangelio de Dios. Y ahora explica qué es el Evangelio. ¿Cuál evangelio? El que Dios había prometido antes a través de sus profetas. Pero ¿qué más dice? En las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Todo esto lo conocían los que estaban leyendo esta carta. El evangelio de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, se hizo hombre y aunque nunca cometió pecado, lo trató como pecador. Ese es el evangelio. Y en ese evangelio es donde Dios deja ver su justicia, que tomó a su Hijo Santo, vino a la tierra a hacerse hombre, fue a la cruz y como el Cordero Santo que es, pagó todos los pecados. ¿Qué es el evangelio? Que ellos y nosotros como creyentes tenemos que tener claro, hermanos. La forma como Dios nos quita de su propia ira es sacrificando a su Hijo Santo y tratándolo como pecador. Es la única manera como nuestra deuda con Dios pudo ser paga. ¿Y qué hizo Dios? Al pecador que es culpable, lo declara inocente. Así como le adjudica a Cristo la culpa del pecador, al pecador le adjudica la santidad de Jesús. Cuando hemos cantado el intercambio, ¿recuerdan? El glorioso intercambio. Esa es cuando Pablo dice aquí que el evangelio de Dios se revela, se deja ver su justicia. Pablo no se está refiriendo a la justicia como atributo de Dios, sino lo que Pablo está diciendo es a través de la fe Dios justifica, declara inocente a todo pecador que cree en Cristo. Es la única manera, hermanos. Por eso es poderoso. ¿Y es poderoso por qué? Porque es el evangelio de Dios, que Él mismo propició para sacarnos de la mano de la ira que teníamos nosotros asegurada. Y como mirábamos ahí en el versículo 32, que teníamos asegurado ¿qué? La muerte eterna, queridos. La buena noticia es que así como Dios vio en la cruz al santo Jesús como pecador y lo declaró culpable para ira, así mismo Dios en su misericordia y abundante gracia, Dios ve al pecador totalmente inocente. Y aquí aclaro algo, hermanos. No es que borre los pecados. Es que nos ve a través de Cristo como inocentes. Es la única manera. Eso es lo que llamamos justificación. Dios nos justifica solamente por fe, hermanos, a través del evangelio. Eso es lo que lo hace poderoso. A eso se refiere Pablo cuando dice que en el evangelio la justicia, es decir, la rectitud, la santidad, la inocencia de Cristo,
la aplica al pecador. Eso es un misterio, hermano, pero es así como funciona. Y entonces declara justo, sin culpa al pecador, ya no lo ve culpable. Por eso es que el pecador, nosotros ahora podemos entrar al trono de la gracia y no ser fulminados. Porque nos ve a través de ¿qué? De la rectitud de Cristo. De la rectitud. Eso era lo que tenían que los judíos y los gentiles entender para que dejaran la disputa entre ellos. Entender que ambos estaban en la condición de recibir la ira de Dios, pero que Dios a unos y a los otros que creyeron los sacó de allí a través del evangelio de Cristo en la cruz. A unos y los otros que eran pecadores y deudores, ahora Dios los ve inocentes por la obra de Cristo. ¿De qué se creen ustedes, gentiles? ¿De qué se creen ustedes, judíos, más que los otros? Es lo que Pablo les quiere transmitir a ellos. En otras palabras, hermanos, los creyentes tenemos una justicia no solo inmerecida, sino prestada. No es su justicia y la mía. Nadie es justo delante de Dios. La justicia con la cual el Señor nos viste es con una justicia que no es nuestra, es prestadita. ¿De quién? De Jesucristo. ¿De qué nos gloriamos? Recuerdo predicadores que enseñan con un orgullo y le quieren transmitir a uno, es que nosotros somos hijos del rey. Sí, somos hijos del rey, eso es cierto, pero no para sentirse más que otros. No, ahora, hay una condición, no es para todo el mundo. Porque la pregunta que surge es, si Jesús fue a la cruz para salvar a todos, ¿no es solo a quién? Al que cree. Al de la fe, es solo por fe. Eso fue lo que descubrió, o más bien, eso fue lo que entendió Lutero y los demás reformadores. Esto es solo por fe. De ahí sale sola fe. Es solo por fe, no es por indulgencias, no es porque yo soy monje, no es porque voy y rezo diariamente, no es porque me golpeo, porque todo eso lo hacía ¿quién? Lo hacía Lutero. Lo hacía Lutero. Lutero hacía todas esas cosas y sin embargo su alma la sentía aprisionada por el pecado. Hermanos, es solamente por fe. Es lo que Pablo enseña en la misma carta a los judíos y gentiles de la iglesia de Roma, que estaban unos celosos de otros. Ninguno merecía. Por favor, pasemos ahí a capítulo 3, versículo 21 y 24. Y Pablo les deja más asentada esta verdad. Ninguno se crea más que otro. Pero ahora, aparte de la ley, que era la que tenían los judíos, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, eso que ustedes conocen, que los profetas habían hablado de una justificación, de que unos iban a ser vistos delante de Dios inocentes, aparte de la ley, ahora se ha manifestado. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto que todos pecaron. Eso es lo que le está diciendo a los judíos y gentiles que estaban agarrados. Todos ustedes merecían la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, es decir, declarados inocentes gratuitamente. ¿Cómo le llegó esto a Lutero? Esto es gratis. Gratuitamente por gracia, mediante la redención que sea en Cristo, que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciador, es decir, como sacrificio por medio de la fe en su sangre. Es por medio de la muerte, lo que está diciendo Pablo allí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del pasado, hermanos. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, hermanos. Y capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo, que fue a la cruz por voluntad, los muchos serán constituidos inocentes. ¿Ven que el Evangelio es poderoso para salvar? Entonces, ¿por qué predicar otra cosa? Entonces, ¿por qué diluir el Evangelio? Entonces, ¿por qué corromperlo con otras ideas, hermanos? Entonces, ¿por qué llamar a alguien simplemente a que diga una oración de fe y será salvo? No, tiene que tener fe, hermanos. Ese es el poder del Evangelio. Y sin embargo, la fe para creer tampoco es nuestra. Y eso es lo que Pablo también dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ni siquiera la fe es nuestra, Dios la pone. ¿Y por qué la pone? Porque si la fe fuera nuestra sería una obra. Sería obra nuestra. Es que yo soy salvo porque yo tuve fe, fue mía. No, es Dios el que la da, hermanos. Entonces, ¿por qué los judíos podían sentirse mejor que los gentiles o viceversa? Aquí Pablo los pone en su lugar. Y nos pone en su lugar a usted y a mí también. Mire de lo que nos salvó el Señor, de su ira. Mire la gracia de Dios que puso fe en nosotros cuando no creíamos en el Señor, para que creyéramos en su sacrificio en la cruz, y entonces Dios nos justifica solo por creer, no por obras. No porque soy buen hijo, porque soy buen padre. Ni siquiera la fe es nuestra, hermanos. La salvación es toda de Él. Quien no solamente da la fe para creer, sino nos sostiene la fe. Volvamos ahí a nuestro versículo cuando Él dice que, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que Pablo está diciendo es que Dios nos dio la fe para creer, la primer fe. Y para fe es que Dios nos sigue sosteniendo la fe en el transcurso del tiempo hasta cuando regrese Cristo, hermanos. Todo es de Él. La misma palabra, hay una parte donde dice, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. De Él viene la fe y Él nos sostiene la fe, hermano. ¿Y cómo? A través de su palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo nos alejamos de la palabra? Si usted y yo nos alejamos de la palabra, que es ahora nuestra responsabilidad, entonces nuestra fe en algún momento puede decaer y podemos fallarle a Dios. Pero todo es de Él. Es por fe. Por fe somos salvos, por fe nos mantenemos fieles a Cristo. Y fue lo que Martín Lutero descubrió. Y luego al final del versículo 17 concluye, es una frase concluyente: mas el justo por la fe vivirá. En otras palabras, pero el justo, o por eso es que el justo vive por la fe. Vive por la fe. En otras palabras, la vida eterna que el justo tiene, el inocente, se logró por la fe que Dios puso en él, para que creyera en el sacrificio de Cristo. Esa es la justificación por fe, no por obras. No es por nada. ¿A quién? A todo el que cree. No importa a quién, hermanos. Este fue el versículo que cuando Lutero lo entendió, dijo esas palabras: cuando lo entendí, entonces me sentí renacer y entré por las puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó entonces un nuevo significado. Y estoy seguro que fue lo que le pasó a usted y me pasó a mí. Cuando él puso fe, se acaba ese argumento: es que yo busqué al Señor. Sí, claro, lo busqué como respuesta a la fe que Él puso en mí para buscarle. Y entonces Lutero allí ese día por fin descansó, por fin se sintió en el paraíso, por fin comprendió que todo lo que él hacía no servía para nada, que solamente era creer en el Señor y era salvo. Queridos, por fin Lutero descansó de pagar penitencias, de flagelarse, de hacer ayunos, de pagar indulgencias. Él por fin se sintió libre de pecado, salvo de la ira de Dios,
y reconciliado con Dios sin una obra. Ahora comprendemos por qué entonces él coloca sus 95 tesis. Él no quería acabar con la Iglesia Católica Romana, quería que ¿qué? Se reformara, enderezara su camino. Escuchen lo que dijo de Martín Lutero un pastor puritano, Martin Lloyd Jones. Esto dijo de Lutero: ¡qué revelación! ¡Qué revelación! ¡Qué transformación! De ser un miserable, vil, infeliz monje rezando el rosario, ayunando, sudando y orando, y sin embargo cada vez más consciente de su fracaso, pasó a ser el heraldo de la reforma, a ser el glorioso predicador del evangelio, regocijándose en la libertad gloriosa que solo tienen los hijos de Dios. Pasó de una vida miserable a una vida en libertad. ¿Gracias a qué? Al poder del evangelio que salvó a Pablo, el gran apóstol, a Lutero, y fue el mismo poder que Dios ejerció en usted y en mí para ser salvo, para vernos inocentes, para vernos inocentes. Mis hermanos, no es por obras, es por sola fe. El principio que estamos viendo hoy. Queridos, yo les llamo para que usted y yo tomemos conciencia de esta verdad. Por la fe que Dios puso en su corazón, como Lutero, usted es salvo y tiene vida eterna. Y la pregunta que uno se hace con este texto es: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Con todo texto es una pregunta que usted y yo siempre nos hemos que hacer. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Porque si lo dejamos, eso fue para los judíos de allá que estaban en agarrones con los gentiles, pues no va a aprovecharnos a nosotros la palabra. Pero cuando hacemos ese puente decimos: eso sí tiene que ver mucho conmigo. Reconocer que estaba bajo la ira de Dios, reconocer que nada de lo que hacíamos para ganarnos el favor de Dios sirvió de nada, reconocer que la gracia de Dios fue tan grande en nosotros que nos dio fe para creer en lo que Él hizo con su propio Hijo. Lo sacrificó para que usted y yo fuéramos inocentes. Eso tenemos que entenderlo, queridos, y vivirlos. Y debido a eso, hermanos, es el llamado a que nosotros nos regocijemos en la libertad gloriosa que solo tienen los hijos de Dios. Dios nos salvó de su ira y nos dio fe y nos declara inocentes, hermanos. Pero eso también tiene que servirnos ¿para qué? Para que como Pablo no nos sintamos avergonzados del evangelio. Hay quienes ocultan que son cristianos. No nos avergoncemos ni de que somos cristianos ni de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es poder para salvar a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino que está bajo la ira de Dios, que está asegurada su muerte eterna. Solo el poder del evangelio. ¿Que quién lo tiene en su boca? Usted y yo. ¿Que quién tiene la misión de llevarlo? Usted y yo. ¿No fue acaso lo que el Señor nos dejó en sus últimas palabras allá en Mateo 28? Todo el poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, por tanto, id y predicar el evangelio, id y hacer discípulos. Pero parece que nosotros no hacemos lo de Pablo. Sí nos da vergüenza. Tememos hacerlo, hermanos. Pero también quiero decirle a usted que puede estar allí sentado, que ha venido a la iglesia por mucho tiempo, o viene a veces y a veces no. Si usted no ha creído en Cristo, esta palabra también fue para usted. Usted está bajo la ira de Dios. Y no una ira que se va a manifestar el día del juicio, una ira que se manifiesta en vida, porque como lo vimos, Dios abandona al que no pone su fe en Él. Pídale a Dios que le dé fe para creer en el Señor y ser salvo de su ira y poder hacer parte de la familia del Señor, porque el justo por la fe vivirá.